curso que... ¿Sí está bien o está fuerte o está bien? ¿Está bien ahí? Que pude tomar fue con el doctor James Renihan, y fue de justamente un estudio de la confesión de fe, la cual estamos nosotros estudiando. Estuvo muy bueno el curso, fue muy intensivo. Pues gracias a Dios. Entonces todo eso pues lo voy a usar obviamente para estructurar todo lo que sigue, y sobre todo está como con la confianza, ¿verdad?, de que uno esté exponiendo correctamente esta doctrina y la confesión. Entonces fue buen tiempo, gracias a Dios, muy buen tiempo, ¿verdad? Y aquí andamos. Entonces dejamos a medias la última sesión, las hojas que hice, capítulo 3, párrafos 3, 4 y 5, si se acuerdan. Esas, sí, vamos a ver si las terminamos hoy. Y tienen ustedes otro paquetito de hojas que ya son los últimos del capítulo 3, que son los párrafos 6 y 7. ¿Sí? Así estamos, ¿verdad? Entonces leímos en el párrafo 1 del capítulo 3 del decreto de Dios. Leímos: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Todo, absolutamente todo. Y repito, eso incluye la salvación. Leíamos: sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo. Recuerden, Dios es un Dios infinito, nosotros somos finitos. La mente del Señor, su conocimiento es infinito, nosotros somos muy finitos, ¿verdad? Muy finitos, una mente llena de pecado. Gracias a Dios el Señor ya nos enseña, pero seguimos siendo muy limitados. Entonces hay ciertas cuestiones que la Biblia es muy clara en cuanto a esto, como lo vimos, pero la mente ahí se detiene. Es decir, si nos dice aquí, como vimos por textos, pero estoy leyendo lo que dice la confesión: Dios no es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo. Dios es espíritu purísimo, Dios es luz, etc. Es una verdad que creemos porque está en las Escrituras. Pero también creemos que Dios ha decretado todas las cosas, como vimos, incluyendo las acciones pecaminosas de los hombres, pero sin tener nada que ver con su deseo pecaminoso de ejercer esa acción que Dios ya decretó. Esto ya lo vimos, ¿verdad, hermanos? Pero estoy como recordando. Y dice también: ni se hace violencia a la voluntad de la criatura. Cada hombre es responsable, todos somos responsables de lo que hemos decidido hasta el día de hoy, totalmente responsables, ¿verdad? Usted hoy decidió levantarse temprano, no sé, desayunar, bañarse, lo que haya hecho, y venir aquí. Fue su decisión libre, responsable, digo, gracias a Dios. Pero usted está aquí porque Dios ya lo había decretado que usted estuviera aquí. Entonces es una maravilla del Señor. ¿Cómo es eso? Nuevamente ahí nos quedamos, porque nuestra mente es finita, pero ambas verdades son bíblicas, y es donde nos quedamos. Entonces, todos los hombres, todas sus acciones son libres. Sin embargo, lo que hacen es lo que Dios ya había decretado desde la eternidad. ¿Cómo? Pues es nuestro Dios soberano que tenemos. Amén. Y en ese decreto dice que, como vimos el domingo pasado, incluye la salvación, totalmente, la salvación. Yo me preguntaba, ¿por qué un hombre no aceptaría, en principio, la soberanía de Dios, pero específicamente que Dios es soberano en la salvación? Entendemos que Dios ha decidido desde la eternidad quién será salvo. ¿Por qué un hombre, por qué causa tanto rechazo? Porque lo causa, ¿sí o no? Lo causa en todos, hermanos. En el no creyente, cuando escucha esa verdad, el no creyente sale como una especie de ira pecaminosa y dice: eso no es cierto. ¿Cómo? En el no creyente, pero también en creyentes. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué saldría esa negación a esa verdad? ¿Qué piensan aquí? ¿Sí me explico lo que pregunto? Hermano. Bueno, a mí me viene a la mente que como primera reacción es que nada más conocemos o nos conviene conocer, aceptar una parte de la esencia de Dios, de
Sí, de esencia, en la parte nada más del amor, casi la mayoría creo que fundamenta su análisis en eso, es decir, no, pero pues, si Dios es amor, no puede condenar a nadie, no puede, está abierta la salvación para todo, etc. O sea, pero fundamental en nada más en una de las características del Señor y queda oculta la otra parte que también es de su esencia, la justicia, lo que ya es. Todo lo que hemos estudiado. Sí, es correcto. Digo, en el contexto todo el mundo dice Dios es amor y todos dicen sí. Pero eso también en ellos es evadir su responsabilidad, ¿no? Totalmente. Porque ellos que dicen, bueno, yo sé que al final no he sido tan malo, etc. Lo que ellos digan. Y aparte Dios es bueno, yo pienso que al final Dios pues me va a dejar entrar en la eternidad. Eso es evadir totalmente la responsabilidad del hombre, ¿verdad? Y eso indica un corazón lleno de pecado, un entenebrecimiento mental total y sobre todo, como sabemos, desconocimiento total de Dios. Eso es en los no creyentes. ¿Y qué piensan de los creyentes, hermanos? De todos aquellos que, miren, somos como el 5%, yo creo, quizás, menos, que creemos en esta doctrina, ¿no? Y bueno, y aún así creo que algunos quizás están todavía como tratando de digerir esta doctrina. Pero en la vasta mayoría del contexto evangélico, no niegan la elección, la niegan, o la tratan de acomodar a ciertas ideas que no son bíblicas. ¿Por qué es eso, hermanos? ¿Qué piensa usted? Angie. ¿Será que nos peguen en los niños? Sí, totalmente. Sí, yo sí creo eso. O sea, pega en la soberbia del hombre. En la soberbia del hombre. Y en la justicia propia del hombre. El hombre quiere ser más amoroso que Dios, ¿no? O sea, yo no creo en un Dios que castiga. Bueno, es que tú eres más bueno que Dios. Dios es santo y justo, ¿verdad? Y no tendrá por inocente al culpable, al pecador. Sí es parte. Liz. Creo que también parte de eso, aunado puede ser el desconocimiento de las escrituras o de un estudio, digamos, completo de si lo estamos examinando, pues eso nos va a llevar a un mal entendimiento de quién es Dios y su justicia. Amén. Mire, la función de la iglesia es, nuestra misión es dar la gloria a Dios. Dar la gloria a Dios. Y debemos nosotros de siempre estar a eso, dar la gloria al Señor. Y la forma en que nosotros damos la gloria a Dios aquí es predicando su palabra de manera fiel. Obviamente, como sea la gloria a Dios, alcanzando al perdido y que el que ya es creyente crezca en santidad, justamente para que le dé la gloria a Dios. Pero cuando uno tiene fe en que esa es su palabra y que solo su palabra es viva y eficaz, solo su palabra, hermanos, eso da mucha confianza en predicar la verdad de Dios pura e inalterable. Y uno confía en que Dios es quien agrega a su iglesia o quien no. Totalmente uno le deja las manos soberanas del Señor. Espero no explicarme mal, pero no estamos como preocupados. Ay, voy a enseñar esta verdad de la elección y quizás se va a la mitad de la iglesia. Eso no nos preocupa. ¿Qué nos preocupa? Dar toda la gloria a Dios. Y Él va a traer los que Él quiera traer. Pero sí, es correcto. Se desconoce y se evita las dos, ¿verdad? O sea, por un lado se desconoce y sé que algunos evitan hablar de esto. Pero bueno, es parte de lo que tenemos que ir explicando, es parte de todo el consejo del Señor. ¿Y Juan Carlos? Sí, yo creo que también es una mala enseñanza, hermano, porque cuando tú llegas, Dios te hace nueva criatura, llegas y te enseña a alguien en el púlpito, tú lo aceptas todo. Y ya cuando acuerdas, ya esta semana enseña algo y te enseñan algo diferente y ya no entra. Tú ya vienes percibiendo desde tu inicio o de tu nuevo nacimiento. Y otra parte también puede ser que queremos tener participación nosotros en algo, o sea, queremos aparecer ahí con bolitas, en algún lugar ahí que nos vean y que nosotros fuimos y que también hicimos. Esas dos partes yo creo que nos suceden, ya que... Es correcto. Sí, acá en estas clases con el Dr. James Renihan, como le digo, fue justamente de la Confesión Bautista de Fe de 1689, la que estamos estudiando. Y él inició diciéndonos algo, dice, yo no sé sus contextos, etcétera, pero quítense todo prejuicio y permitan que sea Dios quien, por medio de su palabra, quien les esté renovando su entendimiento. Él abrió así. Y gracias a Dios son verdades que en lo personal
ya comulgo, ¿verdad? Ya, pero fue profundizar mucho más en estas verdades, gracias a Dios. Y nos va a servir para lo que estamos obviamente impartiendo. Pero sí, él platicaba yo con él y dice, es un choque siempre estos temas. Pero bueno, pero gracias a Dios, ahí vamos. Entonces, pues va a ser la misma consejo, ¿verdad? Es decir, debemos ser como cristianos bereanos, debemos de revisar las verdades en las Escrituras, pero también ser humildes en el sentido de decir, quizás mi entendimiento no es correcto, ¿verdad? Y ver por la palabra de Dios que seamos persuadidos y renovados de nuestra mente por la palabra de Dios. Entonces, a ver, estamos en él, nos quedamos cuando íbamos a ver verso por verso el párrafo 3, 4 y 5, enunciado por enunciado, ahí nos quedamos. Entonces vamos a leer de nuevo el párrafo 3 del capítulo 3, pero enunciado por enunciado. Dice: por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. Quien va a darle gloria a la gracia de Dios somos los salvos, evidentemente, ¿verdad? Solo nosotros. Y dicen aquí versos de soporte. Primera de Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Es decir, desde ahí viene la elección. Sabemos de que hay una rebelión, ¿verdad?, de Satanás, y dice que con su cola arrastró un tercio. Todos ellos igual libremente, ¿verdad?, deciden seguir, pero los ángeles que no caen es porque fueron ángeles escogidos, como dice aquí. Que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Mateo 25:34. Esto es un verso de ese juicio final que se llama del trono blanco, ¿verdad? Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, a nosotros: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado ya para vosotros. Pero ¿desde cuándo? Pero vean ustedes, preparado para vosotros, para nosotros, para los creyentes. Ya lo tenía preparado. ¿Desde cuándo lo tenía preparado para nosotros? O sea, y aquí recuérdense, cuando vean estas palabras nosotros, ponle ahí tu nombre, ¿verdad? Ponle tu nombre. Es como dijera: venid, Juan Carlos, ¿verdad? Heredad el reino que tengo preparado para ti, Juan Carlos. Y si le preguntara, ¿desde cuándo lo tienes preparado para mí? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué lo tenías preparado para mí? Pues porque te había amado y te había escogido desde la eternidad. Y no te me podías perder, y aquí ya estás, llegaste a casa. Es un diálogo, ¿me entiende? Pero así es, o sea, eso habla lo que es la palabra, tal cual. Efesios 1 del 3 al 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y después empieza a nombrar todo este capítulo esas bendiciones que ya tenemos en Cristo, y dice: según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Esta palabra escogió es elección, es seleccionar de un grupo, tal cual, o sea, no tiene ninguna duda de la palabra. Es de toda una masa de humanos, Él escoge algunos. Platicaba de esto ya con varios hermanos que van de Chihuahua y de otros lados a este curso. Y me decía uno: yo tengo esta ilustración y me gustó. Dice: imagínate que todos, y nosotros incluidos, estamos en caída libre hacia a la perdición. Todos en caída libre. Y Dios decide poner su mano para algunos, ¿verdad?, detener esa caída libre y traernos con Él. ¿Sí me explico? Es eso, esa es la elección, es eso. Es de un grupo escoger algunos, así tal cual. Esa es la palabra griega. Por eso, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a cerrar respondiendo la pregunta de cómo sabemos si somos escogidos. Aquí está la respuesta.
Dice, fuimos escogidos para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Una vida de santidad es la evidencia de que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto provoca en nosotros, hermanos. O sea, yo les animo, como cada vez, ¿verdad? Usted repase de nuevo todo esto a solas en la Escritura, con Dios, dependiendo del Espíritu Santo. Cuando le vaya afirmando más estas verdades, usted solo terminará alabando la gloria de la gracia de su Redentor. Solamente eso va a provocar esta enseñanza. También alguien me comentó una vez, una manera de ver si la enseñanza que se está dando del púlpito es pura, es de la palabra, es si justamente está trayendo a santidad a todos aquellos que están siendo los receptores de la palabra. Si está provocando gozo, paz, santidad, amor por Dios, entonces podríamos decir que por gracia del Señor es una predicación que está siendo sana a las Escrituras. Entonces, esta es una verdad del Señor. Y entre usted más medite en esto, eso le va a llevar a alabar la gloria de la gracia de su Redentor. Va a entender que solo por su iniciativa, solo porque lo amó desde la eternidad, es que usted está en Cristo, con todo lo que implica y lo que hemos aprendido. Entonces, usted siga profundizando en estas verdades. Y dice el siguiente enunciado del párrafo 3 del capítulo 3. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Pero vean, se les deja actuar en su pecado. Es una masa de hombres, pero todos los hombres de esa masa estábamos perdidos. Todos íbamos en caída libre a la condenación. Dios pone la mano y detiene a algunos y los lleva a su reino, pero a los otros, ¿qué? Los deja actuar en ¿qué? En sus pecados, pero en sus pecados. O sea, en Dios no hay injusticia. Él decide aplicar su justicia en algunos y su misericordia en algunos otros, para que toda la gloria sea para Él. Para la alabanza de la gloria de su gracia en los que somos salvos, alabanza de la gloria de su justicia en aquellos que se pierden. Y quien alabará la gloria de la justicia del Señor por los que se pierden seremos nosotros también. Nosotros también. Ya en ese juicio final, nosotros juzgaremos, ¿verdad? Juntamente con Cristo. Y quien va a alabar la gloria de su gracia, nosotros, ¿por qué? Porque estamos con Él y nos salvó. Quien va a alabar la gloria de su justicia somos nosotros. Vamos a ver su juicio sobre las naciones impías. Pero nosotros somos los que vamos a alabar por completo la gloria de Dios, tanto su gracia como su justicia. Con respecto a otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Hay varios párrafos. Judas 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Esto habla de falsos maestros, etcétera. Judas, y dice, pero vean, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando vimos este pasaje, 1 de Pedro 2, 7 al 10. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Jesucristo es valioso para nosotros. Es la palabra, repito, Jesús aquí. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y aquí vemos que estos edificadores eran los líderes religiosos de los judíos, que tal cual un constructor examina una piedra para ver si es buena o apta para hacer el cimiento de un edificio, estos líderes religiosos examinan a Jesucristo y lo consideran como una piedra que es desechable a sus ojos. Es lo que dice este texto. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, en las construcciones de ese tiempo había una piedra que era la principal. La piedra de ángulo se le llamaba, era la principal, era escogida, tenía que ser perfecta, y esa era la primera que se colocaba. Una vez colocada esa piedra de ángulo, le daba la dirección al cimiento hacia todos lados. Y esos cimientos sabemos que son la enseñanza que tenemos de los apóstoles. Ellos la recibieron ¿de quién? De la piedra angular de nuestro Señor Jesucristo. Y después encima todo el edificio va creciendo así, imagínenselo como derechito, recto, que somos ¿qué? Todas las piedras vivas del templo, nosotros.
edificado sobre el fundamento de los apóstoles, sobre la enseñanza de los apóstoles, siendo el fundamento Jesucristo mismo, ¿verdad? Ellos aprendieron de Jesús y nosotros aprendemos de los apóstoles por medio de ¿qué? Solamente de las Escrituras. Es lo que dice aquí. Y agrega, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, pero vean, siendo desobedientes. ¿Y qué dice? A lo cual fueron también destinados. Y hace el contraste. Mas vosotros sois linaje escogido. Ya nos habla de nuevo a las piedras vivas, al pueblo de Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nos da la razón del por qué nosotros estamos de un lado y no de los desobedientes. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Verdad? Hemos visto esto vez tras vez. Solo por la misericordia del Señor estamos que en la salvación. Yo le animo en verdad a que mediten estas verdades, porque pueden después ser ya tanto te escucho que ya no me... Espero que en su meditación les siga provocando ese amor, ¿verdad? Por nuestro Señor. Solo por su misericordia estamos aquí. Por ninguno, no se jacte de nada, mi hermano. Como decía ahorita nuestro hermano Juan Carlos, que el hombre quiere aportar con algo. El hombre aporta con ¿qué? Con su propia maldad, ¿verdad? Con su propia rebeldía, con sus propios pecados, con su propia necesidad, con su propia perdición. Es con lo que es nuestra parte. No nos jactemos de nada. Son rendijitas. Es como una pequeña grieta que se forma en un gran estanque y empieza ahí una goterita y se hace ya al rato grande. O sea, robar un poquito la gloria de Dios nos va a llevar a muchas cosas que no convienen. Esta es la manera en que más se le roba la gloria a Dios, yo creo, en el contexto evangélico, negando la soberanía de Dios en todo y en la salvación. Estoy aquí solo porque Él quiso, porque me amó, y aquí estamos solo por eso, y es la manera en que le damos toda la gloria a su gracia. Si está luchando con esto, le invito a que siga luchando en las Escrituras y sea convencido por las Escrituras. Estamos viendo que a otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para el avance de la gloria de su justicia. Juan 12, 37 al 40. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, en Jesucristo, los judíos. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Cita ahí Isaías 53:1. Por esto no podían creer. ¿Ven? O sea, el hombre no puede creer por su propia ceguera espiritual y por su maldad. Y el hombre no quiere ir a Dios. Pero está la soberanía del Señor. Y aquí la vemos, dice, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Dios. Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo lo sabré. O sea, la forma de entender este pasaje es así como la está usted leyendo. No es otra, es decir, Dios no requiere de nuestra ayuda para suavizar su decreto. Así como lo lee, así lo entiende, así es. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. O sea, Dios a ellos no los amó. Ellos son vasos de ira, destinados ¿para qué? Para la gloria de la justicia de ¿quién? De Dios. Así es. ¿Dudas, hermanos? El Señor nos deja callados, ¿verdad? Y como les he dicho, hermanos, no te preguntes si tu familiar inconverso será escogido o no. No te preguntes. No nos toca. Que esto nuevamente, llévale el evangelio cuando Dios te dé la oportunidad, vuélvelo a hacer. Pero no nos toca. Sí nos toca saber si nosotros somos escogidos, eso sí.
O sea, tú tienes que tener la seguridad de que tú eres un escogido. Y si no estás seguro, pues pide al Señor que te dé de su misericordia, ¿verdad? De su misericordia. A ver, demos vuelta a la página. Seguimos leyendo estos textos tocantes a que a otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación. Romanos 9, vamos a leer este texto largo. Dice, aquí el apóstol Pablo, en su magistral, ¿verdad?, epístola de los Romanos, donde él nos elabora la doctrina de la justificación. Hay muchas, es una diatriba, se llama. O sea, él pregunta y responde, pregunta y responde. Esa es una diatriba. Hay preguntas retóricas, otras que no son, pero es una diatriba lo que vemos aquí con el apóstol Pablo. Y aquí se está preguntando, ¿por qué tantos de mis hermanos de sangre, judíos, por qué veo tantos que se están perdiendo? ¿Por qué tantos rechazan al Mesías? O sea, es lo que él está, se pregunta y dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Y aquí nos da la respuesta, para nosotros impresionante. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, está diciendo que, bueno, vamos a seguir. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios. Según la carne, según los judíos, ¿verdad? O sea, judíos étnicos, judíos de sangre, lo que está diciendo aquí el apóstol. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Y vean ustedes esto que viene aquí en paréntesis, que es el verso 11. Pues no habían aún nacido. O sea, aquí se refiere a quién, a Jacob y a Esaú. O sea, no habían ni aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el qué, que llama. Este es un texto clarísimo de la elección de Dios. ¿Para qué? Tanto para que tenga Él misericordia, o tanto para que Él ejerza ¿qué? Su justicia. No habían aún nacido. O sea, ahí no tenemos duda, ¿verdad? ¿Por qué amó a Jacob y por qué aborreció a Esaú? Por su elección, como dice aquí. No habían aún nacido. No habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el qué, que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Son palabras duras. Pero si estás del otro lado, gracias a Dios, dices, Señor, gracias que estoy de este lado, ¿no? Y te vas haciendo más chiquito, dices. ¿Y qué diría aquí, como iniciaba con las preguntas? Una mente sin Cristo, que ve esto, ¿qué diría? Pues es injusto, ¿no? Aún muchos evangélicos. Y hablo de que sí, yo diría que son obviamente nacidos de nuevo. Es que es injusto la elección, ¿no? ¿Y qué dice? Por eso le digo, es una diatriba del apóstol. ¿Qué pues diremos? Dice, ¿que hay injusticia en Dios? ¿Por qué? Porque sabe que eso va a provocar tanto en las mentes impías como varias mentes que son creyentes. De ninguna manera, dice. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, ¿no? Ni de qué, ni de sus buenas obras, ni de su decisión, ni su bondad, de nada, sino de quién depende. De Dios, que tiene que misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Que no nos paga conforme a lo que merecemos. O sea, y eso lleva implícito de que el hombre no tiene nada bueno en él para acercarse al Señor. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece.
Cuando vemos el texto de Faraón, vemos varias veces Dios endureció el corazón de Faraón. Y también vemos, y Faraón endureció su corazón. Es decir, eso no quita la responsabilidad de la dureza del corazón humano. Pero Dios está ahí actuando para su propósito. ¿Y para qué levantó a Faraón? Para mostrar en él todo ¿qué? Su poder. ¿Por medio de qué? De todas las plagas. Y dejarnos esa 10ª plaga que para nosotros es de tanta bendición, la Pascua. La Pascua judía del Antiguo Pacto, que para nosotros es Cristo, es nuestra Pascua. Todo para su gloria y para que su pueblo le dé toda la gloria a él. Y yo les pregunto, ¿por qué un cristiano, un diablo, se negaría a estas verdades? Espero que... Sí, y si hay una lucha, yo lo entiendo, porque yo en lo personal luché con todo esto. Pero pase tiempo en las Escrituras, es mi consejo, pase tiempo en las Escrituras. Y sigue el apóstol Pablo en su diatriba, dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque nuevamente, ¿verdad? Entonces, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién puede resistir el brazo del Señor? Nadie. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, el apóstol Pablo nos ubica. Ahora, esta es una lucha que tuvo el apóstol Pablo aquí, él mismo, queriendo entender esto. Y son respuestas que Dios le da al mismo Pablo, ¿entienden? Y después Él nos las deja inspirado por el Espíritu Santo para todos. O sea, Pablo estaba altercando con Dios, quería entender. Y son las respuestas que él sabía que recibía de Pablo. ¿Quién eres tú, para que alterques conmigo? Le dice Dios a Pablo. Y no lo deja a nosotros. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa? Ahí estamos todos, en esa misma masa. Un vaso para honra y otro para deshonra. No, Dios, no tienes potestad. ¿Quién le puede decir eso al Señor? Él es el creador de todas las cosas. Y vean, aquí se pone, por así decirlo, un poco más agresivo el diálogo. ¿Y qué? En esa diatriba, ¿verdad? Y repito, era Pablo y quería entender a Dios, así le está respondiendo y así nos responde a nosotros. ¿Y qué? Esta es una palabra dura en el griego. Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Entonces nosotros en la salvación, mis hermanos, y gracias a Dios que por su palabra conocemos su plan redentor, pero en un sentido, obviamente, todos somos responsables, etcétera, todo, pero si usted ve toda la salvación, usted se ve como un espectador, pero que Dios lo incluyó ahí para la gloria de su gracia, por su pura misericordia, y dice uno, gracias Señor. Y lo dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Siempre ahí, dale la gloria a la gracia de Dios cuando veas ese nosotros. Ahí estás tú, si estás en Cristo. Y dice, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Qué dice aquí el apóstol? Lo que él estaba enseñando a todos, que la salvación era para todo el mundo. ¿Cómo entendemos que la salvación es para todo el mundo? No que es universal, ya lo sabemos, sino que su gracia iba a llegar a gente de toda lengua, tribu, pueblo y nación, personas de toda nacionalidad, de todo el mundo, no solo para los judíos como ellos creían. Es lo que tenemos que entender. Y lo dice el siguiente párrafo: estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente. Su nombre es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. Claro, ¿eh? O sea, él ha escogido desde la eternidad y Él sabe el número exacto. Miren, ojalá un día tengamos el tiempo
Bueno, el tiempo sí lo tenemos, ¿verdad? Porque tenemos una vida eterna, pero ojalá el Señor nos dé aquí la manera de un día ver Apocalipsis. Ustedes ven ahí en Apocalipsis de los 144,000. ¿Y quiénes son? ¿Y qué? Somos nosotros, somos la iglesia. Pero eso habla de ¿qué? De un número perfectamente definido por Dios, es lo que nos dice. 12,000 de cada tribu. Nosotros somos el verdadero Israel. Habla de 144,000. Y usted sigue leyendo después de Apocalipsis, vaya, usted léalo en su casa. Cuando habla de los 144,000 y dices, entonces vi y miré millones de millones. O sea, nos está dando primero la figura. Somos un número exacto, 144,000, exacto. Y da la figura, y éramos millones de millones. ¿Cuántos? No sabemos, pero es un número exacto y definido por Dios desde la eternidad. Estos son los 144,000 de Apocalipsis, somos nosotros, la iglesia, el verdadero Israel, allá en Apocalipsis. Ahora, algunos dicen, en Apocalipsis no se habla de la iglesia porque no se menciona la palabra iglesia. Bueno, sí se menciona en los primeros capítulos, ¿verdad? Escribe la iglesia de Esmirna, escribe la iglesia de Éfeso, así se menciona, pero después deja de mencionarse. ¿Por qué? Esto es un dato, porque cuando usted ve las epístolas y va caminando, usted ve que cada vez más el nombre que se le da a nosotros es Israel. Y ya ahí somos Israel, ya, ahí en Apocalipsis. Esa es la razón. Pero bueno, algún día a ver si lo estudiamos, hermanos. Pero vean, en cuanto a que el número es el que Dios ya ha preordenado, ¿verdad? Designado. Juan 13:18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Habla de Judas. Pero evidentemente decimos, oye, pero esto solo aplica a los apóstoles. Pues no, aplica a todos. El Señor sabe a quién ha elegido. Y Romanos 11:5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Siempre somos una manada pequeña, hermanos, nosotros. Somos un pueblo, un remanente, eso. En cada etapa de la historia, los cristianos somos los menos. Así le ha placido al Señor. Pero el punto es un remanente que escogido. O sea, Dios sabe quiénes son. Y yo digo, y por eso es que esta misión tiene un propósito. Sí, alcanzar a los perdidos, obviamente. Por eso es que el Señor la está permitiendo a lo que vemos, ¿verdad? Está permitiendo que se establezca, porque hay perdidos que tienen que ser alcanzados. Hay un remanente. ¿Cuánto tiempo para que el Señor venga, hermanos? No sabemos. 100 años, 1000 años, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es de que estamos en los últimos tiempos. Y somos parte de ese remanente, de este pedazo de historia, nosotros. 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y dice el párrafo 5 del capítulo 3 del decreto de Dios, ¿verdad? A los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ello. Su amor y gracia, ¿verdad? Por nosotros, solamente eso. Romanos 8:30, a los que predestinó, a estos también llamó. Y si vemos un poquito antes, dice a los que conoció, a los que amó, a los que el Señor amó, a esos predestinó, a esos llamó, a esos justificó y a esos glorificó. O sea, toda la obra es del Señor. Estamos totalmente en sus manos y siempre hemos estado en Él. Es algo increíble. O sea, la doctrina de la unión con Cristo nos habla de una unión que es en la eternidad. O sea, Él nos escogió en Cristo. En Cristo, cuando desde antes de la fundación del mundo. No existíamos, pero Él ya estábamos en su plan, en su mente. Ya había Él dicho, el día que tú nacerías, el día que morirías, todos los eventos, el día que tú llegarías a salvación, todo por Él está decretado. Todo por Él. Todo por Él. ¿Por qué negarnos a su soberanía, mis hermanos? ¿Por qué negarnos? O sea, tú traza toda tu vida hasta el día de hoy, trata de trazarla hasta el día de hoy. Y sobre todo esos eventos que te dieron la salvación, trata. Y dime si en algo le tienes algún reproche al Señor. En nada. Ahora trata de trazar tu vida quitando todo eso. Yo hubiera querido que mi vida hubiera sido así.
¿Sería una mejor vida que la que el Señor te ha dado ya al día de hoy? La respuesta es un rotundo no. No. La mejor vida es la que Dios trazó para nosotros. Y ya, y sigue, ¿verdad? Trazó hasta aquí y lo que sigue. Es la mejor vida para nosotros. Es la vida en que nosotros le vamos a dar gloria a Él. Así, esa vida. Digo, gracias a Dios por eso. Descansemos en eso. Descansemos en eso. Entonces, tocante a esto, ¿verdad? De que habla ya de nosotros, los que estamos en Cristo, obviamente. Primera de Timoteo 1, del 8 al 11 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia, ¿qué es la gracia, hermanos? De nuevo, ¿qué es la gracia? Misericordia es que no nos, digamos así, no nos castiga conforme a lo que merecemos. Misericordia. Gracia es que nos da todo lo que no merecemos. Tiene misericordia y gracia, ¿verdad? Esa es misericordia, ¿verdad? No nos castiga conforme a lo que merezco, por mi rebelión, mi pecado. Tuvo misericordia de mí. Pero no solo eso, tuvo gracia. Me da todo lo que no merezco, todo. ¿Y cuándo te dio Dios esa gracia? Aquí está. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Siempre fuimos destinados para ser receptores de la gracia de Dios. Solo por eso estamos aquí. Es increíble esto. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pero de nuevo, la gracia te fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y aquí tenemos unas preguntas apremiantes relacionadas con esta doctrina de la elección. Entonces, ¿puede salvarse alguien aparte de los elegidos, mis hermanos? La respuesta a esta pregunta, según el párrafo 4, es no. Pero vean, la razón de esto, sin embargo, no es que Dios impida activamente que se salven, sino que solamente por la gracia preordenada para los hombres en el propósito electivo de Dios vendrá jamás alguien a buscar la salvación. ¿Entienden esto? Pero, es decir, nadie busca a Dios, es lo que nos está diciendo en otras palabras. Nadie busca a Dios. Solo porque Dios, ¿verdad?, toma la iniciativa y va por Él, es que llegamos a salvación. Es lo que dice aquí. En otras palabras, fuera de la misericordia electiva, nadie quiere ser salvo. Nadie quiere ser salvo. Por eso que dicen algunos predicadores, lo digo porque lo he escuchado, ¿no?, esos predicadores que dicen que Dios Padre tomó el mayor riesgo en la humanidad al enviar a su Hijo a morir, sabiendo que quizás ningún hombre aceptaría a Jesús. Eso es muy aberrante, ¿verdad, hermanos? O sea, no, es muy mal entendimiento doctrinal. Fuera de la misericordia electiva, y agrégale los términos, la misericordia electiva, ¿lo entiende, verdad? Nadie quiere ser salvo, nadie busca a Dios, nadie. Y ahí estábamos nosotros, enemigos de Dios, no buscábamos al Señor, pero Él vino por nosotros. Amén. Y de esto veremos más en el capítulo 6, como dice aquí, de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Y dice aquí, ¿qué es lo que diferencia a los que Dios ordena para vida de los que deja morir? ¿Qué, hermanos? ¿Qué es lo que diferencia a los que Dios ordena para vida de los que deja en sus pecados o morir? La gracia Solo Dios, ¿verdad? Solo en Él. La respuesta está solo en Él, no en el hombre, solo en Dios. Según los párrafos 3 y 5, la diferencia la hace la elección y la gracia de Dios. Debido al pecado original, todos los hombres están igualmente expuestos a la ira de Dios. Nada en cuanto a ellos condiciona la elección que Dios hace de ellos o los recomienda a la gracia de Dios. Es la elección de Dios la que hace la diferencia entre los que serán salvos y los que serán abandonados a sí mismos en pecado original
para llevar a cabo su propia destrucción. La distinción entre los elegidos y los no elegidos la hace la soberanía divina, no la justicia divina. ¿Entendemos eso? ¿Cómo podemos saber si somos elegidos? Si Dios permite, esta respuesta se da en la siguiente clase, mis hermanos. A la misma hora, mismo canal, hermanos. Hay que dejarles con el... Gracias a Dios, hermanos, por esto. Gracias a Dios. Entonces, aunque perdón. uno se aferre, por decir, con un familiar, ¿por qué no quieres? ¿Por qué no crees que Dios no le ha placido que Él quiera? Porque no es de que Él quiera, ¿verdad? Sí, pero sigue la verdad. Sí, porque por decir nos aferramos y decimos, es que no quiere nada y no escucha. Por supuesto que, como hemos escuchado, que están muertos, por decir, no quieren. Y es al tiempo de Dios, y es que son elegidos, ¿sí, no? O sea, sí, casi a todo lo que dijiste. O sea, él niega porque no quiere, eso es cierto. O sea, el que tú le compartes y niega es porque él no quiere, ¿verdad? No quiere aceptar la gracia, no quiere, sí, esa es su responsabilidad. O sea, de nuevo, no quiere y no puede, las dos cosas, pero en su responsabilidad él no quiere. Entonces, o sea, es correcto decir eso, no quieren venir. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Seguir compartiendo. Pero miren, hermanos, uno va aprendiendo esto, ¿verdad? Cuando compartan el Evangelio, tengan en su mente la gloria de Dios. La gloria de Dios. Por duro que parezca, y así es, tu familiar aquí enfrente, no sé, quien sea, aquí enfrente, tú no sabes, nosotros sabemos esta doctrina, y es bíblica, pero tú no sabes, ¿verdad? Si es un escogido o no, tú no lo sabes. Pero sea lo que sea, es para la gloria de Dios, eso sí lo sabes. Tú lo sabes. Si él va a persistir en su negación y en su maldad, es para la gloria y la justicia de Dios, y tú lo sabes. Si él va a volver en sí, ¿verdad? Como el hijo pródigo, es para la gloria de la gracia del Señor. Entonces, sea una o sea otra, es para la gloria de Dios. Entonces nosotros predicamos el Evangelio para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. ¿Nos duele? Sí nos duele, un familiar, pero es para la gloria del Señor. Y mira, hay en Salmos, no recuerdo exactamente el Salmo, lo voy a buscar y se los doy, pero viene un Salmo donde dice que los árboles van a aplaudir, ¿verdad? Para cuando los impíos estén siendo arrojados al agua de fuego, van a aplaudir. Bueno, eso hace referencia a nosotros, ahí vamos a estar alabando la gracia de Dios. Dice Paul Washer esto, y es muy duro, pero tiene toda la razón. Dice, así sea tu familiar más querido, el que estés viendo, que está siendo lanzado, tú vas a estar dando la gloria a la justicia de Dios. Perdón, dije la gracia, a la gloria de la justicia de Dios. Pero ya estaremos ya sin pecado, veremos todo de una mucho mejor manera. Allá sí, nuestro único todo será la gloria del Señor, su gloria totalmente. Y eso nos va a henchir más por la gloria de Dios. O sea, la gloria de gracia para con nosotros y la gloria de la justicia para con los que se pierden. Hay un salmo y eso se refiere a eso. Entonces nosotros debemos de predicar para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Cuándo le das la gloria a Dios? Cuando predicas conforme a su palabra, ¿verdad? O sea, cada quien en las palabras que el Señor le dé, en su gracia, tienes que hacerle ver que está en sus pecados, está muerto y a dónde le espera. Y tienes que ver la salvación que Dios ha provisto también. Ambas cosas. Y dejarlo en manos del Señor. Pero cuando tú haces eso, cuando le dices, pero mira, hay un Jesús crucificado, ¿verdad? Por los pecados de los que vino a salvar, le estás dando ahí toda la gloria al Señor. Y ese Señor resucitó. Yo en lo personal, como que muchas veces cuando estoy en esa parte, como que ya me olvido del que está enfrente. Y estoy ya, o sea, tengo en mi mente al Señor que a mí me salvó y yo le pido, pues tú, no sé, Señor, quizás quieras tener misericordia, pero yo te estoy dando aquí la gloria a ti. Y Dios se va a gloriar de una o de otra forma, ¿cierto? Hay que ir así en nuestra mente, sea una o sea otra. Pero claro, hay que compartir el Evangelio. Pero llegándole al punto, si rechazas porque Él quiere rechazar, sí. Pero un rechazador no siempre va a ser rechazador, o sea, puede haber un momento que Dios lo cambie, le echarle el corazón de piedra. Totalmente. Yo les digo, yo
gracias a Dios. Varias veces, pero el que finalmente me compartió, varias veces le dije, ya no me hables de eso. O sea, ya lo sacaba, lo corría. Pero el Señor me ponía y regresaba, y gracias a Dios. Pero sí, varias veces. Yo era jefe de él, lo mandé a trabajar fuera, así literal, a Torreón lo mandé, en serio. Allá, que esté lejos, ya, que ya no me enfade. Pero como que regresaba con más fuerza. Eso es cierto. Es cierto. Entonces no sabemos. Pero sí, oren ustedes, porque el Señor les ponga carga. Y sí lo hace, por personas particulares. Sí lo hace el Señor. Te pone una carga por alguien en particular. Y no seas desobediente a eso. Y ve y comparte. Ora mucho por la persona. O sea, antes hay mucho tiempo de eso, de oración con Dios, oración por la persona. Y uno va y uno tiene que ir buscando, ¿verdad? O sea, decir, Él no te va a decir, oye, háblame del Evangelio, ¿verdad? Tú tienes que buscar las entradas y todo para compartir. Y ya cuando lo hagas, tú le diste la gloria al Señor y descansas en Él. Nada más citando a San Juan 6:44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no me trajera. Amén. Sí, exacto. La soberanía de Dios en la salvación está en todas las Escrituras. Pero eso no nos hace lo que muchos piensan. Entonces por eso ellos ya no comparten. No, al contrario. Es un mayor aliciente compartir sabiendo que hay un remanente por ahí. Si supiéramos que del hombre depende, ¿para qué compartimos? Nadie quiere. Pero como depende de Dios, compartimos. Es todo lo contrario. Es que muchos de fuera hacen ciertas críticas sin conocer la doctrina. Pero no, eso no quita que tenemos que ir a compartir, ¿verdad, hermano? Hermano, en cuanto a los que se dicen o que empiezan a ser cristianos, ahora yo hablo dentro de la iglesia, pues, universal, pero pues con toda esta situación que está dando ahorita de un cristianismo no pues, torcido, un poco distorsionado, adulterado. Ahí, ¿cómo cuidar, cómo ver o cómo entender el aspecto de los elegidos? ¿Me explico? O sea, porque ahorita estamos hablando, los comentarios que están haciendo es de la gente que uno conoce, el Señor, que les compartimos, etc. Pero, ¿qué de la iglesia que ahorita se dice que es seguidor de Cristo, pero muchas veces engañada, con un falso cristianismo? Ahí, ¿cómo lo tendríamos que ver para ver, pues sí, quiénes, digamos, los elegidos, digamos, que seamos auténticamente seguidores de Cristo, podemos tener esa certeza de ser algo de elegidos? Creo, si entiendo su pregunta, es como si usted tiene aquí cerca a alguien que se dice ser cristiano, pero quizás usted tiene duda que es cristiano. ¿Va en torno a esto su pregunta? Pero yo creo que es muy claro con la idea de que ahorita pues, muchas iglesias no están predicando un evangelio cierto, real, sino adulterado, o sea. Sí, eso es cierto. Sí, entre más se diluye la palabra de Dios, más cabida da a cabritos, a más engañados. Sí, o sea, eso es cierto. Bueno, la respondemos en la siguiente clase porque vamos a ver cómo vemos si alguien es... O sea, la última pregunta, ¿cuál fue, hermanos? La última pregunta que les dejé fue... ¿Cómo podemos saber si somos elegidos? Si Dios permite, la respuesta estará en la siguiente clase. Y de ahí damos respuesta a aquellas personas cercanas que... Tenemos que ser muy cuidadosos, pero que quizás el Señor nos muestre, creo que está engañado, ¿verdad? Entonces, lo vemos en la siguiente clase. ¿Amén? Ok, cerramos aquí. Ya, ¿verdad? Cerramos. Sí. Padre, gracias, Señor, por esta hora. Gracias, Señor, porque nos has hecho ver ya a varios de nosotros. Te pido que nos sigas haciendo ver y te pido que a todos nos hagas ver que si estamos en tus caminos, si hoy podemos decir que te amamos, podemos decir que te buscamos, es porque tú nos amaste y nos buscaste primero, porque tuviste misericordia de nosotros. Tu palabra nos insta a no olvidar que fuimos tus enemigos, que no te buscábamos, que anduvimos en la corriente de este mundo, que sin Dios en este mundo. Tu palabra nos insta a no olvidar eso. Y gracias, Señor, porque eso nos recuerda de que, de nuevo, solo por tu amor eterno con el que nos has amado, es lo que te movió a enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Tu amor fue el que movió, tu amor por nosotros fue el que te movió a enviar
a tu Hijo a morir por nosotros, para que una vez siendo salvos te demos a ti toda la gloria, Señor. Hoy nos cuesta entender muchas cosas, pero sabemos que en ese juicio final, cuando ya nos hayas glorificado, te daremos tanto la gloria por la gracia que has tenido por nosotros, como gloria por la justicia de aquellos que tú ya has destinado para perdición. Allá te daremos toda la gloria. Hoy, ayúdanos, Señor, a seguir entendiendo estas verdades. Ayúdanos, Señor, a compartir tu evangelio, sí, claro, con dolor por los perdidos, Señor. Pero ayúdanos a confiar en tu soberanía y descansar en tu soberanía, Señor. Y mientras lo hagamos, a darte a ti toda la gloria, Señor, por todo, por el resultado que tú hayas decidido, Señor. Gracias porque vemos la mucha gracia que tuviste con muchos de nosotros. Te negamos no una, dos, tres, varias veces. Gracias, Señor, porque eras tú por medio de esa persona quien nos estaba buscando, quien nos estaba trayendo esa palabra. Y gracias, Señor, porque por tu amor, de nuevo, por tu misericordia es que nos trajiste nueva vida. Ayuda a que eso sea evidente en nuestras vidas por los frutos de santidad. Cada vez lo pedimos, Señor. Ayúdanos a quitar nuestros ojos de estas distracciones del mundo. Ayúdanos cada vez a estar un poco más dedicados a tu palabra y a tu reino, Señor. No importa la edad que tengamos, seamos jóvenes, adultos, mayores, no importa. Siempre podemos tener más tiempo para trabajar para tu reino, Señor, por amor a ti. Gracias, Padre, por este tiempo. En nombre de Cristo. Amén.